Ya estamos en su entrevista PIT, como siempre, como todos los lunes. Hoy nos acompaña nuestro guía espiritual, nuestro hermano, el Padre Numa, que está en el Zulia, en San Francisco. Buenas noches, bienvenido, Padre. Buenas noches, Fidel. De verdad que estoy feliz de poder visitar el Zulia después de tanto tiempo, porque la verdad que hace bastante no venía al Zulia. Y sobre todo de visitarlo pues en este tiempo que estamos, así como un tiempo muy especial a nivel de lo religioso, de lo cristiano, ¿no? Bueno, ha iniciado la Cuaresma, Padre. ¿Cuál es la connotación de eso para nuestro pueblo? Para nuestro pueblo y para el pueblo cristiano, no solo venezolano, sino mundial, yo siempre digo que la Cuaresma o una Cuaresma bien vivida podría cambiar la humanidad. La Cuaresma podría ser en este momento el motivo para que termine, por ejemplo, esta confrontación bélica tan terrible y tan peligrosa en Ucrania, ¿no? La Cuaresma podría ser el final de las guerras y el comienzo de una etapa de paz si los cristianos la tomamos en el sentido que tenemos que tomarla, ¿no? Que no es otra cosa sino el seguimiento de Jesús. La Cuaresma, de algún modo, y es una pedagogía de la Iglesia, es un tiempo que se te ofrece para que tú te la pienses bien cómo estás viviendo tu cristianismo, tu seguimiento de Cristo, no lo religioso. Aquí quiero hacer una diferencia bien grande, porque es que el gran problema es que hemos marginado el Evangelio y nos quedamos en lo religioso, cumpliendo con celebrar un Vía Crucis en Cuaresma, con cerrar la Semana Santa con la procesión del Nazareno o cualquiera otra de las tradiciones que tenemos en los diferentes lugares. Aquí en el Zulia quizás el Triduo Pascual, la visita a los 7 templos. Todo eso forma parte como de lo que la tradición ha ido llenando el ser de la Cuaresma. Pero eso, ojo, eso muchas veces se convierte en distracción. Yo creo que el mal espíritu juega ahí bien duro. ¿Por qué? Porque nos aleja de lo esencial. Y lo esencial es el seguimiento de Jesús. Es acercarme y escuchar a Jesús. Yo diría que el único plan que valdría la pena en una Cuaresma es que yo aprenda a escuchar a Jesús, que es precisamente lo que en estos domingos, en uno de estos domingos de Cuaresma, dice el Evangelio, una voz, aquel Jesús que sube al Tabor, al monte Tabor y lo que se conoce como la transfiguración. Y en medio de todo ese escenario tan interesante que se crea, lo que se oye es una voz que dice: "Este es mi Hijo amado, escúchenlo". Esa es la misión del cristiano, escuchar a Jesús para hacer como Él y vivir como Él. Padre, yo quiero hacer una reflexión escuchándolo, sobre todo para los jóvenes venezolanos, porque la Cuaresma creo que es un momento extraordinario porque conlleva mucha reflexión, mucho encuentro consigo mismo, con el quehacer cristiano, para tomar decisiones de vida incluso. Y lo digo, Padre, porque creo que hoy los jóvenes, a nivel mundial, pero muy especialmente en Venezuela, los jóvenes necesitan mucha fortaleza espiritual. Y a mí me gustaría que usted le diera un mensaje a todos esos jóvenes que hoy están escuchando Política y Timbal. Sí, mira, lo primero que yo le diría a los jóvenes es que en medio de tantas voces, de un mundo de voces que tenemos, de mensajes, el joven está invadido de mensajes, que en medio de todo eso ponga y afine el oído al joven Jesús. Porque no estamos hablando de un viejito, estamos hablando de un joven, de Jesús, de un joven que vivió todas las etapas de un joven
y que supo lo que fue ser obrero, ser carpintero, que supo lo que fue ser joven en su pueblo y que nos enseñó cómo vivir libres, cómo ser absolutamente libres y libres para los demás, porque no es una libertad egoísta para mí, no, es una libertad que te tiene que llevar al otro, que te tiene que abrir a proyectos grandes. Me da mucho dolor cuando, por ejemplo, la droga destruye a un joven, ¿no? Cuando una familia que no le enseñó valores, después él va por la vida con la piedrita en el zapato de no poder caminar con libertad porque no le enseñaron valores a su tiempo. Y ahí yo creo que está el mensaje. Ahí yo quisiera invitar a los jóvenes, no tengan miedo de ponerse a la escucha de Jesús. ¿Cómo escuchar a Jesús? Bueno, busquen formas, lean. Hay textos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que es cortico. Es ir saboreando cada pedacito del Evangelio. ¿Qué me dice a mí, joven, hoy este versículo del Evangelio de Marcos? ¿Qué me dice el buen samaritano, por ejemplo? ¿Qué me dice la parábola de la semilla que se siembra y que sin que uno se dé cuenta ella crece y da su fruto? ¿No eres tú acaso uno de esos llamados a dar frutos, como frutos han dado grandes jóvenes venezolanos, comenzando por el joven Bolívar, por ejemplo? Claro. Padre, y siempre que converso con jóvenes, ¿no?, con chamos, les hablo de la parábola de Mateo sobre los talentos, ¿no?, sobre la gran oportunidad que tiene un joven cuando se le entregan talentos. Me gustaría discutirla con usted ahora mismo, porque considero, padre, que la juventud venezolana es muy talentosa. Sí, yo creo que sí, cuando tú hablas de la juventud venezolana, yo de verdad que cuando me pongo a considerar, cuando voy a los barrios, cuando me encuentro en un liceo, cuando me encuentro en esos lugares donde los jóvenes se reúnen, uno dice, ¿qué cantidad de talentos hay aquí? Yo creo que Jesús, con la juventud venezolana, recuerda que la parábola dice que a uno le dio un talento, a otro le dio 5 y a otro le dio 3. Hubo al que le dio 1 que no. Sí, que lo enterró. Que lo enterró. No hizo nada con el talento. Pues yo creo que la juventud venezolana le dio 5. Así es. Le dio 5 talentos. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos talentos? La primera cosa es atrevernos a ser distintos. Porque el gran problema hoy con el joven, sobre todo va dirigido el mensaje a la juventud, es a homogeneizarnos, a que seamos así, que yo tengo que ser como es el otro. ¿Por qué yo no puedo ser distinto? ¿Por qué yo no puedo pensar en grande? ¿Por qué no se me pueden ocurrir proyectos, proyectos de loco? Porque mira, yo te digo, al joven se lo digo en este momento, cuando a ti te digan, estás loco, chico, eso es imposible, es cuando tú debes decir, estoy en el camino correcto. Si la gente me está viendo como loco, porque mi proyecto, mis ideales, mi deseo de cambio, lo que yo deseo para mi país, para mi patria, es esto, y me tratan de loco, mira, estás en el camino correcto. Porque el primer loco fue Jesús, que se atrevió a hacer cosas distintas. En su tiempo, en su momento, ¿no? Todo el mundo vivía pendiente del sábado, de cumplir el sábado, hasta de preguntarse cuántos pasos voy a dar en sábado. Y resulta que Jesús el sábado lo convirtió en una posibilidad de libertad. El sábado se reúne a banquetear con los pobres, con los leprosos, con los patas en el suelo, con los pecadores, considerados pecadores por la sociedad. Y el sábado sana, y el sábado le habla de cosas hermosas a la gente que los levanta, porque los milagros no son otra cosa sino eso.
Es decir, una palabra que tú le dices a alguien llena de vida, cargada de valores y cargada de optimismo puede levantar a una persona, pero también una palabra negativa y pesimista puede hundirla, ¿no? Así es. Pero yo también considero que por eso hay que trabajar en este tiempo de Cuaresma la fe. Porque alguien que tiene fe en su corazón, Padre, no lo derrota nada, no lo tumba nada, porque la fe es precisamente eso que nos edifica y que nos ayuda a mantener nuestro ánimo, a ser un hombre de fe. Es un hombre que siempre está contento, Padre, que siempre está alegre, que siempre está feliz porque encuentra precisamente felicidad en lo que nadie ve, en lo que nadie puede tocar, pero que él tiene en su corazón. Y nosotros, Padre, ya regresamos. Ya venimos con el Padre Numa y más de su entrevista PIT por Venezolana de Televisión. Nosotros estamos conversando con el Padre Numa aquí en San Francisco, Estado Zulia, en el complejo cultural del Deportivo Rayo Zuliano. Estamos contentísimos, Padre, de que pues usted esté aquí. Yo le preguntaría en esta conversación, ¿un hombre sin fe puede hacer revolución? Un hombre que no tenga fe, Padre. No puede hacer ni revolución ni nada. O sea, un hombre sin fe no es capaz, y una mujer sin fe no llega ni a la vuelta de la esquina. Tener fe es eso que tú decías ahora, ¿no? Es levantarme yo cada mañana y dar gracias a Dios por la vida, porque estoy respirando, por el sol, por los pajaritos que cantan y los puedo escuchar, pero también por los sueños que tengo, por el proyecto que tengo para ese día, ¿no? Un hombre que tiene fe o una mujer que tiene fe es alguien que sabe encontrar recursos donde los pesimistas no encuentran nada, porque el pesimismo es eso precisamente, el fatalismo, ¿no? Yo siempre digo que un fatalista lo paras tú en la esquina de una calle y a los 20 minutos tiene 10 fatalistas haciéndole barra, porque eso es lo que abunda. Y eso se lo digo también a los jóvenes. No seamos fatalistas, no caigamos nunca en el fatalismo, en el que no se puede, que no es posible. Eso es falta de fe. La fe se demuestra precisamente poniendo yo, primero, todos mis talentos, de lo que hablábamos ahora, todas mis cualidades, lo que Dios me ha dado, al servicio de ese proyecto que yo tengo para mi vida y para la vida de los demás. ¿Cuánto nos enseñan, por ejemplo, las personas con discapacidad, ¿no? Basta darse un paseíto por los Juegos Paralímpicos para uno darse cuenta de lo que es capaz, porque ellos, un invidente o cualquiera otro joven que tenga una discapacidad, cuando tú lo ves triunfando en un deporte, oye, es para que nos preguntemos, ¿ay yo? Y yo que tengo todo, que tengo los 5 sentidos, que tengo mis pies y mis manos, que tengo, como dice por ahí un amigo nicaragüense que toca la guitarra con los pies, dice él, mírate las manos, Tony Meléndez, ¿no? Dice, mírate las manos son un milagro, tienes las manos, ¿qué estás haciendo con tus manos? Entonces la fe la tenemos que alimentar también. Y la tenemos que alimentar cayendo en la cuenta de todo lo positivo que tenemos para poner al servicio de los demás y al servicio de mi propio crecimiento personal, porque la fe en el otro comienza por tener fe en mí. La fe en Dios también es creer en mí. O sea, porque, a ver, no, es que yo tengo mucha fe en Dios, pero no tienes fe en ti. Es mentira. Y es mentira, porque si yo creo en Dios, yo creo que Dios me dio estas manos, yo creo que Dios me dio esta inteligencia, yo creo que Dios me dio este cuerpo y con Él yo puedo hacer maravillas. Es decir, esto es creación de Dios. Creer en mí y creer en mis posibilidades es creer en Dios. Y ahí está lo grande de la fe. Padre, yo creo que la fe
y todo lo que tiene que ver con el cambio o los cambios, propiciar cambios, tiene directamente su vinculación con hacer revolución. Y yo le preguntaba, padre, porque creo que los jóvenes venezolanos, pero sobre todo los jóvenes revolucionarios o los jóvenes patriotas que amamos este país, tenemos que fortalecer la fe todos los días. Porque estamos llamados a salvar el mundo. Y se puede escuchar como un cliché, padre. Se puede escuchar una frase así aérea, pero no. No, porque salvar el mundo es una invitación que nos hacía el comandante Chávez a esa juventud, a esa generación de oro. Y es precisamente hacer lo que otros no pudieron. Es precisamente hacer lo que nuestro corazón nos indica según los valores revolucionarios. Por eso yo siempre le doy gracias a Dios de que existiera Bolívar, pero también que existiera Chávez. Porque Chávez nos invitaba a ser más cristianos. Pero no, como usted dice, desde la tradición de la visita a los templos o de algún rito, sino de la acción del día a día, del minuto a minuto y del segundo a segundo. ¿Es un modelo de cristiano el comandante Chávez, padre? Chávez es el amor en acción o el amor eficaz del que habló Camilo Torres, ¿no? Hace días atrás estuvimos conversando con un grupo de sacerdotes colombianos con los que tenemos una relación constante y nos encontramos en videoconferencia. Chávez entendió que el cristianismo es verbo, no sustantivo, como dijo un poeta, y que el cristianismo es para ponerlo por obra, que el cristianismo significa que yo voy por las torres del silencio y veo que debajo de unos cartones hay un hombre que respira y que está vivo, que está muriendo de frío, y yo le levanto los cartones y lo levanto y lo incorporo a la sociedad. Esos son los milagros que tenemos que hacer hoy, y esos son los milagros revolucionarios, atreverme a ser distinto. Eso se lo digo yo no solamente a los jóvenes hoy, sino a todos, a los políticos. Atreverse a bajarse del vehículo, a bajarse del escritorio, a salirse a las calles, a encontrarse con la gente y a vivir con ellos. Es que la opción, lo más revolucionario que hay y lo más revolucionario del cristianismo es la opción por los pobres, porque esa fue la opción de Jesús. Claro. Jesús optó por los pobres desde un principio. Y eso es lo más revolucionario. Pero para eso hay que hacer un cambio. Tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que bueno, eso lo voy a hacer por internet. Bueno, mire, puede estar muy adelantada la ciencia y la tecnología, pero hermano, mientras que no haya un contacto personal con el otro, yo no lograré las transformaciones que este mundo está pidiendo. Y sin duda alguna, padre, que eso también tiene mucho que ver con ese gran debate de si las tecnologías nos acercan o nos distancian más de lo humano. Es un gran debate, pero bueno, pero como también es un debate el tiempo en televisión y usted lo conoce. Sí. Así que nosotros vamos a un corte y ya regresamos con esta conversación, este interesante debate con nuestro guía espiritual, el Padre Numa. Ya ven. Nosotros estamos finalizando su política y timbal y nuestra entrevista, nuestra conversación con nuestro guía espiritual, el Padre Numa, aquí en Venezolana de Televisión. Padre, hablamos de la fe, hablamos de la cuaresma, hablamos de la revolución, de lo que puede hacer alguien con fe y sin fe, que no puede hacer nada. Que no puede hacer. Pero en este último segmento, usted está en el Zulia, yo quiero que aprovechemos a hablar de Monseñor Dr. Gustavo Cando Llamarte, quien fue un hombre de grandes cambios, con un legado extraordinario en este estado, pero aparte su amigo. Sí, mira, si algo a mí me quedó como un vacío en mi alma, fue no haber podido ver a Monseñor Ocando Llamarte, por lo menos en sus últimos años, no pude tener esa posibilidad de venir a encontrarme con él. Siempre preguntaba por él. Recuerdo que estuve intentando llamarlo, pero ya pues su salud y todo eso no era fácil acceder a él por medio del teléfono.
¿Por qué? Porque para mí Ocando Llamarte dejó un legado no solo para el Zulia, sino para Venezuela. Mentes pequeñas, mentes dentro de la misma iglesia que no valoraron a Ocando en su justa dimensión. Pudo haber dado muchísimo más Ocando a Venezuela, porque era un hombre de proyectos grandes, y de proyectos grandes para los pobres. Porque lo grande de Ocando era que si él montaba una escuela que era para los pobres, no era un rancho, sino la mejor escuela porque eso se lo dijeron cuando comenzó con Niños Cantores, y le dijeron, ¿y esta belleza de colegio para traerse todos esos muchachos de allá de los barrios? Y él dice, sí, precisamente porque ellos se merecen eso. Y yo recuerdo una conversación que tuve con él, entre varias conversaciones que tuve con él. Era yo cura recién ordenado y estaba comenzando a instalar una radio comunitaria en Mérida, cuando nadie hablaba de radios comunitarias en este país. Pero yo le había montado un transmisorcito de 10 vatios, ¿no? Que había hecho un tecnólogo popular, un técnico merideño. Y yo le digo, pero quiero montarle un transmisor de unos 20 o 30 vatios. Y él me dice, no, 20 o 30, no, póngale uno mínimo de 1 kilovatio para que le llegue a todos los pueblos del sur de Mérida. Y así fue, así monté un transmisor de 1 kilovatio, ¿no? Bien, en una montaña arriba que tenía mucha ganancia, ¿no? Y que después esa radio llega aún hasta el Arauca, hasta la llanura del Apure y todo eso, lo cubre desde el Piedemonte andino. Pero yo recuerdo en todo eso al padre Ocando, es un hombre además de una gran disciplina, un hombre que le gustaba que las cosas se hicieran bien y sino que no se hicieran. Y yo no sé, además su vida intelectual era una biblioteca ambulante, Ocando. Él se interesó por todo, por la teología, pero también por las comunicaciones. Era un comunicador nato. Y yo creo que hoy, más que nunca, la zulianidad, y aquí justamente hablando aquí desde el corazón del Zulia, yo le digo a todos los zulianos, no dejen pasar esta figura fresca de Ocando Llamarte. A los jóvenes zulianos, bueno, si quieren ser sacerdotes, sean como Ocando Llamarte. Pero si quieren ser zulianos de verdad, venezolanos, como los que están necesitando en este momento la patria, sean como Ocando Llamarte. De grandes proyectos y de proyectos hermosos, bien hechos para los pobres. Bueno, padre, usted en algunos minutos usted va a compartir con nosotros algunos de los proyectos del padre Ocando, cosa que se lo agradezco mucho. Yo, al final, el legado más importante que me queda en lo personal, aquí voy a hablar en lo personal, padre, de Monseñor Gustavo Ocando Llamarte era su constancia conmigo, pues, por todas las dificultades que me tocó vivir en mi vida durante el tiempo de mi formación. Siempre fue muy leal, fue un guía muy leal. Pero también le agradezco que me ayudara a conocer a Chávez, a la revolución, porque al final el padre Ocando era un revolucionario de verdad. De verdad, sí. Un revolucionario de verdad. Era íntegro y un defensor por muchos años del comandante, ¿no? Y desde aquí, bueno, yo le aprovecho para enviarle un saludo a su familia, de mucha fortaleza. Bueno, aquí está el padre Numa con nosotros, hablando del padre Ocando en el tono que se debe hablar del padre Ocando, que es en un tono de victoria, que es en un tono de éxito, pero sobre todo que es en el tono de los que nunca claudican, de los que no se rinden, de los que luchan todos los días para pues hacerse imprescindible. Padre, estamos finalizando ya esta entrevista. Me gustaría que le diera
un mensaje muy especial a nuestro amado pueblo zuliano. Que no se olviden que ustedes son una potencia espiritual, moral, cultural. En lo cultural el Zulia es hermoso. Son tantas cosas bellas que tiene el Zulia para regalarle a Venezuela y al mundo. Además, el zuliano es internacionalista, el zuliano te lo encuentras en cualquier lado del mundo y ahí está siempre orgulloso de su zulianidad. Y que, volviendo a lo de Ocando, tomen de ese hombre que apenas hace poco fue la siembra, tomen de Ocando Llamarte una figura viva, porque Ocando no ha muerto. Ocando sigue vivo en los corazones, en el pueblo venezolano, en el pueblo zuliano, y sigan siendo hombres y mujeres de grandes proyectos, unidos siempre. No nos dejemos dividir, estemos unidos, creyendo siempre que la revolución es posible y que vamos a seguir levantando tal vez esa fe que se ha perdido en que no es posible levantarnos. No, sí es posible. Que hayamos tenido errores, que hayan pasado cosas indeseables, bueno, eso pasa en cualquier familia. Pero lo importante es que rectifiquemos, nos levantemos y con esos ejemplos que tenemos desde Urdaneta para acá, tantos otros, comencemos a reconstruir lo más auténtico, lo más genuino y lo más hermoso que tiene el Zulia, con esa fe puesta en el Cristo liberador, y además con la fe puesta en que la Chinita no nos abandona, que ella siempre nos va a estar acompañando y va a estar sonando gaitas con nosotros. Así es. Bueno, y con la alegría de la gaita, Padre, yo quiero nuevamente darle las gracias por estar el día de hoy con nosotros, siendo nuestra guía espiritual. Vamos a celebrar la Eucaristía de Acción de Gracia del Deportivo Radio Zuliano. Es un proyecto para los humildes, pero es un proyecto que tiene mucho contenido, Padre, y yo estoy feliz de poder edificar algo como eso, para los chamos, para los más jóvenes, que tienen una gana de salir adelante increíble. Al Padre Numa, agradecerle a usted que nos acompañó en esta conversación, en este debate también, agradecerle por sintonizar el mejor canal del mundo, porque defiende la verdad y porque defiende a los humildes venezolanos de televisión. Nos vemos el próximo lunes a esta hora, a las 7 de la noche, en su programa Política Sin Baño.